Celestial, en el nombre de Jesucristo esta mañana yo quiero pedirte que tú fluyas a través de mi vida, que tu Espíritu Santo sea el que hable esta palabra, porque es palabra tuya, y pueda hallar cabida en el corazón de todos y cada uno de los que la escuchan. Que esta palabra, Señor, pueda dar abundante fruto en sus corazones. Que esta palabra les dé dirección, consejo y aun si fuera necesario exhortación en su labor, en su tarea como padres, y de esta manera, Señor, podamos tener un mejor trabajo como padres, podamos realizar una mejor tarea como padres. En el nombre de Jesús, necesitamos de ti, Señor, de tu ayuda, de tu consejo. Así que te pedimos que esta palabra pueda ser clara al corazón de cada uno de los que la oyen y pueda traerle, Señor, la ayuda que ellos necesitan para ser excelentes, Padre, y dejarles a sus hijos un legado de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos entonces a ir a la palabra que Dios tiene para nosotros. Esa palabra dabar. ¿Sabes que la palabra dabar es esa palabra que produce, que edifica, que prospera, que puede transformar, crear y generar? Esa palabra que Dios la envía y la hace prosperar con la intención que Él tiene. Así que, qué bueno que puedes escucharla esta mañana. Yo sé que nuestras vidas espirituales cada día tienen que ir en crecimiento. Y la palabra de Dios es la que nos va a ayudar para crecer como padres, como hijos, para crecer como ministros, como personas. Por eso queremos nutrirnos de ella cada día. Y no solamente nutrirnos de ella, ser fructíferos en el reino. Así que eso es importante. Y esta mañana, hablando entonces de padres legadores, quiero dar dos ejemplos. Padres legadores. Un legado es una herencia. Es algo que tú vas a transmitir, legar a tus hijos, porque son los padres los que heredan a los hijos. Los padres son los que hacen un legado, son los que hacen un patrimonio, son los que crean una herencia para después dejárselas a sus hijos o a sus nietos o hasta muchas generaciones, porque el legado puede ser para muchas generaciones. Y en la Escritura vamos a ver el ejemplo de dos personajes que cada uno legó a sus generaciones, pero legaron diferentes tipos de legado. Así que vamos a ver ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 22, encontramos la vida de Abraham. Este hombre de fe que caminó con Dios, que fue llamado amigo de Dios. Imagínate qué hermoso honor, qué honor el poder ser llamado hijo de Dios. Decía alguien por ahí, a la familia tú no la escoges, pero a los amigos sí. Y entonces, si bien es cierto que los lazos familiares son lazos muy fuertes, también los lazos de amistad. Y mira qué hermoso es que podamos tener la sabiduría de Dios para elegir nuestras amistades, porque sabemos que hay buenas o malas amistades. Pero de esas buenas amistades, que tú puedas decir, este es mi amigo, y que Dios, siendo quien es, pueda decir de Abraham que él es su amigo, eso es un honor muy, muy grande. Abraham fue llamado amigo de Dios, un hombre que caminó con Dios, que confió en Él plenamente, que le obedeció aún en momentos muy difíciles, que le obedeció a Dios en situaciones que tal vez para la mente humana podrían ser inconcebibles, irracionales, pero Abraham tenía tal confianza en Dios que le creyó. Y su fe fue manifestada en la obediencia. Porque cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, de su parentela y se vaya al lugar donde él lo llevaría, salir de tu ciudad, ¿tú te irías fácilmente de tu ciudad a otra sin saber si la otra es difícil, si la otra es más problemática? No es fácil. En nuestra tierra, en nuestra ciudad,
Si es que ahí hemos crecido y nacido, tenemos raíces. Y le dijo, sal de tu parentela, de nuestra familia. O sea, a veces lo leemos sin prestarle mucha atención, pero cuando meditamos lo que Abraham tuvo que dejar, a lo que tuvo que renunciar por obedecerle a Dios, muchos tal vez no lo harían. Sin embargo, Abraham fue obediente. Y cuando también Dios le pidió, ofréceme a Isaac en sacrificio, Abraham estuvo dispuesto a renunciar al hijo que tanto amaba, al único hijo que tenía de la promesa del Señor, y creyó, aún a pesar de eso, él creyó que Dios era poderoso para cumplir la promesa de darle una gran descendencia, de hacer de él un gran pueblo, aunque tuviera que sacrificar a Isaac. Y esto habla de una evidencia de la fe que él tenía. Sus obras, su obediencia manifestaban esa fe. Y entonces vemos que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Dios le dio ese hijo que le había prometido. Pero mira qué hermoso que Abraham realmente se tomó en serio su paternidad. Sí, ¿sabes por qué? Porque la Biblia habla de él en Génesis 18:19, porque yo sé, dice Jehová, que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¡Qué hermoso es esta escritura! ¡Qué preciosa! Dios sabía que Abraham haría una buena labor como padre, que Abraham en realidad se tomaría en serio su paternidad. Él no había tenido hijos y ya era anciano. Y Dios le cumplió la promesa de darle un hijo y después de ese hijo una gran descendencia con ello. Así que Dios pueda decir de ti o de mí como padre o madre que Él sabe que mandaremos a nuestros hijos que le teman, que guarden su camino, su palabra, que hagan justicia, que tengan temor de Él, es una declaración bastante seria y que llena de honra del que Dios pueda decir esto. Abraham, vemos en la escritura que entendió que Dios lo había escogido para ser padre, y esto era algo serio e importante. Abraham solo tuvo un hijo. Algunos tal vez piensen que deben tener varios hijos para ser grandes padres. No, tú puedes tener uno o muchos y tomarte en serio esta tarea. Porque sabes que en esos hijos en esa descendencia, hay un propósito de Dios, una herencia que Él te ha dado. Dice la Escritura que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, que Dios te ha confiado algo muy estimado. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, la Escritura nos enseña como padres a enseñarles a nuestros hijos la palabra, de día y de noche, al acostarnos, al levantarnos, al andar en camino, cuando nos sentamos a la mesa, en todo tiempo. Así que si consideramos esto, al día tenemos varias oportunidades para estarles sembrando la palabra, para estarles instruyendo el temor de Dios, aunque sean momentos breves. Aunque sean, si por ejemplo tú vas a dejar a tus hijos a la escuela, tal vez solo sean unas cuadras y sean unos minutos los que tú requieres para ellos, pero los aprovechas. O tal vez los vayas a dejar más lejos y vayas en el camino, tal vez en coche, media hora, una hora, y es un tiempo valiosísimo donde tú les estás enseñando a ellos a amar a Dios, conocerle, obedecerle, tener temor de Él en tu corazón. O tal vez en el tiempo de la comida, que es un tiempo más breve y que pues no estás hablando todo el tiempo, ¿verdad? Estás hablando y estás comiendo, pero que en esos breves momentos tú haces la labor como padre de instruir a tus hijos, de enseñarles la palabra de Dios, pero recordemos que no solo es la palabra, también es tu ejemplo. Porque si no eres un hacedor de la palabra de Dios y les enseñas a tus hijos y les demandas lo que ésta dice sin que tú lo hagas, entonces eso es hipocresía, fariseísmo, no hay congruencia, no hay peso de tus palabras. Y Abraham
no solamente le enseñaba a Isaac a conocer a Jehová, sino también él le transfirió, le legó su fe. Abraham le enseñó a Isaac esa fe inamovible, incondicional, que no importa cuáles fueran las circunstancias, Abraham confiaba en Dios. Cuando Isaac le pregunta, padre, aquí está la leña y eso, pero ¿y el sacrificio? ¿Y dónde está, verdad, la ovejita? ¿Dónde está la ofrenda? Él pudo ver, no en ese momento, sino momentos después, la gran enseñanza de parte de su padre, una enseñanza de fe que nunca olvidaría. Así que mira, como padres nosotros tenemos que cumplir esa responsabilidad y enseñarles nuestra fe. Un legado valiosísimo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra fe. Sin duda que ellos no van a poder vivir la fe por nosotros. Cada quien tiene una experiencia con Dios y vive la fe de manera personal. Pero la fe que nuestros hijos vean en nosotros, esa confianza que en sus corazones. Pero si cuando tenemos necesidades o problemas nos ven temer, nos ven angustiar, entonces ellos no tendrán un legado de fe. Abraham le enseñó su fe hasta las últimas consecuencias a su hijo Isaac. Una fe que fue hasta el fin. Que no Abraham no andaba por vista, andaba por fe. Y esa es la fe que Dios espera de nosotros. Que aún contra todo pronóstico, diagnóstico, contra toda adversidad y circunstancia, aún en la noche más oscura, nosotros podamos permanecer confiados en Él, sabiendo que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Entonces, Abraham fue un padre que supo legar a su hijo y a sus generaciones. Pero ¿qué encontramos en la vida de Abraham? También le supo legar, dejarle un legado de obediencia a Isaac. Y mira, como padre, tú también tienes que ser un hombre o una mujer obediente a lo que Dios te dice, porque eso le estarás heredando a tus hijos. Pero si por el contrario eres alguien que habla de la palabra pero no la obedeces, eso le estarás dejando. Que viva una vida de hipocresía, que viva una vida de fariseísmo, que viva una vida inestable. Y yo sé que como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Abraham obedeció a Dios, no solo cuando no tenía a Isaac, sino también cuando lo tenía. Y para Abraham no ha de haber sido fácil ofrecer a su único hijo. Había caminado con él algunos años. Y era el único, y el hijo de la promesa. Entonces, a Isaac era amado en el corazón de Abraham. Sin embargo, él tuvo por prioridad obedecer a Dios, porque él creía que aún Dios era poderoso para resucitarlo y dejarlo a su lado. Abraham no tuvo, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Mira, como padres, cuando nosotros obedecemos algún mandato de Dios y nuestros hijos ven que tal vez no es algo sencillo, pero que estamos dispuestos a obedecerlo, tú estarás dando enseñanzas de vida a tus hijos, enseñanzas que nunca, ¿verdad?, olvidarán. Y mira a Abraham, un padre que ejerció bien su paternidad. Algo que vemos ahí en la escritura en Génesis es cómo Abraham protegió a Isaac de influencias pecaminosas. Dios le había dado una promesa a Abraham, pero también para sus hijos, para sus nietos, para sus generaciones. Y Abraham sabía la importancia de ejercer una correcta paternidad, de estar mostrándoles vez tras vez al Señor. Él sabía que en ese caminar con Dios se vería cumplido el propósito para sus generaciones.
Así que, ¿cómo fue que Abraham protegió de esas influencias pecaminosas a Isaac? Bueno, él lo estorbó y lo protegió de que él se casara con mujeres impías, con mujeres con las que no se cumpliera el propósito de Dios. Y él, recordemos que envió a Eleazar, su siervo, su mayordomo, el de mayor confianza, lo mandó para que le buscara mujer a su hijo Isaac. En otras ocasiones tal vez hemos hablado acerca de la tipología que hay ahí en Génesis, cuando Abraham, tipo del padre, provee de esposa a su hijo. Y bueno, tú y yo sabemos que el Padre Celestial es el que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y el Espíritu Santo es el tipo de ese mayordomo que trae a la novia al hijo. Abraham es tipo del Padre, Isaac es tipo del Hijo, Eleazar es tipo del Espíritu Santo y Rebeca es tipo de la novia o de la esposa del Cordero. Así cada uno aquí, el Padre ofrece al Hijo, el Hijo es ofrecido por el Padre, Eleazar va, que es el Espíritu Santo, trae a la novia al Hijo. Y tú y yo sabemos que es el Espíritu Santo el que nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Estamos en el camino del Señor porque el Espíritu Santo hizo la obra y nos acercó a Jesucristo, nos trajo a Él. Y Abraham entonces vemos que protegió de estas influencias a su hijo. ¿Qué haces tú cuando tu hija o tu hijo, que están ya en edad de tener novio, vienen y te presentan? Ay, mira, te presento a mi novio, y es una persona que no tiene temor de Dios. ¿Qué haces? Ah, mucho gusto, bienvenido, etcétera. O estorbas esa relación. Hablas con tus hijos, les haces ver la importancia de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, que Dios manda que no sea así. Él sabe las consecuencias que vendrán, Él sabe los problemas que se acarrearán. Dios dice esto y obedecer su palabra y hacer su voluntad es lo mejor. Los estorbas con la palabra, con el consejo que les das, con la disciplina que impones, o aún si les dices no estoy de acuerdo con esta relación, no es conforme Dios quiere y no apruebo ese noviazgo. ¿Qué haces? ¿Los estorbas o al contrario les apoya su debilidad en su debilidad, les fortalece su debilidad? Qué bueno aquellos padres que procuran cada que hay campamentos o reuniones de jóvenes o congresos para jóvenes o tiempos y oportunidades para los jóvenes, que proveen para ellos, para que en esas oportunidades ellos se nutran, ellos se alimenten, ellos reciban el consejo y la palabra que como jóvenes, y en las inquietudes que ellos viven y experimentan como jóvenes, reciban el consejo del Señor. La Biblia dice, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Qué importante es que como padres nosotros proveamos a los hijos de los tiempos y las oportunidades para que ellos puedan acercarse y conocer a Dios, recibir de su palabra. ¿Qué haces tú cuando hay un campamento de jóvenes, cuando sabes y tus hijos quieren ir o los están invitando? Ay, no tenemos dinero. O te esfuerzas, oras y pides a Dios la ayuda para que ellos puedan ir y recibir. Y compartir con otros jóvenes, también cristianos, y conocer y relacionarse y crear amistades con jóvenes para que en llegado el momento ellos, dentro del pueblo de Dios, busquen la pareja. ¿Qué haces tú cuando hay algún congreso para jóvenes? Haces todo lo posible para que ellos puedan asistir, los animas, los alientas, los motivas, les provees, etcétera, o al contrario, los estorbas. Son oportunidades para que ellos reciban de parte de Dios. En muchos de estos tiempos no solamente escuchan la palabra, también se ora por ellos y son eternidad. Protegerlos y estorbarlos de influencias pecaminosas.
Sabemos que no todos los que rodean a nuestros hijos son una buena influencia. Y entonces les damos las herramientas necesarias para que ellos sepan elegir sus amistades. La Biblia es el manual, el código de conducta y el manual donde nosotros podemos, el manual de operación para el hombre, donde podemos juntamente con ellos leer, meditar, escudriñar, estudiar el libro de Proverbios para que ellos aprendan a ser sabios. La Biblia dice que que hace sabio al sencillo. Ellos como jóvenes tal vez no sepan elegir bien sus amistades, pero nosotros estamos ahí para ayudarles. Y aún en determinado momento, si están si ellos están juntando con amistades perjudiciales que pueden ser problemáticas para ellos, pues nosotros tenemos la autoridad para estorbarlos. Algunos padres dicen, es que yo no les puedo prohibir esto. Hermano, si tú eres el jefe de familia, el padre para tus hijos, tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad. ¿Cómo que no? Si tú eres el que estás para protegerlo, para cuidarlo, ¿acaso no lo librarás de esas malas amistades? No. Hay momentos en que con nuestros hijos empieza esa situación y esa lucha, pero si la labor la empezamos a hacer desde temprana edad, tendremos que batallar menos con ellos. No pierdas tiempo. Si tú eres padre, no pierdas tiempo. Aprovecha ahora que tus hijos están pequeños, y si ya se te pasó el tiempo, bueno, ya ni modo. Ahora pídele a Dios sabiduría y aprovecha cada momento, sean chicos o grandes tus hijos, de poder hacer una buena labor paternal, de sembrarles tu fe, de darles un ejemplo de obediencia, de protegerlos de malas influencias, de malas amistades, de enseñarles a elegir amistades que los acerquen a Dios, de enseñarles que las buenas amistades, los buenos amigos te acercan a Dios, no te alejan de Él. Abraham como padre fue un hombre visionario y él sabía que la bendición, la promesa que Dios le había dado no solamente era para él, era para sus generaciones, para su hijo, sus nietos, bisnietos, tataranietos, para su descendencia. Y entonces, en esta bendición generacional que él había recibido de parte de Dios, él tenía que trabajar para dejar el legado y cuidar que esa bendición sus descendientes la recibieran. Él sabía qué importante era enseñarles, no solamente a sus hijos, también a sus nietos, enseñarles el temor de Jehová. Porque mira, vemos a un Abraham temeroso de Dios, pero también Isaac. Y luego la Biblia nos habla en la Escritura que que Dios bendijo a Abraham, pero también bendijo a Isaac, y que Abraham sembró, dice, y cosechó al 100%. Y habla de cómo bendijo a Jacob. Lo bendijo con muchos bienes, no solo materiales, también con riquezas espirituales. Y cuando vemos a los patriarcas, a los 12 patriarcas, que serían ya la cuarta generación, escucha bien, vemos la bendición sobre las tribus de Israel. Entonces, no te canses de trabajar en esta tarea como padre. Abraham dejó un legado de herencia y de bendición para sus generaciones, porque Dios bendijo a Isaac con la bendición que bendijo a Abraham, bendijo a Jacob y bendijo a sus generaciones. Yo te pregunto en esta hora, ¿podría Dios decir lo mismo de ti como padre? ¿Que has dejado un legado de bendición a tus hijos, de fe, de obediencia, de visión, incluso para las generaciones que vienen después de ellos? Es importante criar hijos temerosos de Dios y es nuestra responsabilidad como padres. En eso debemos ocuparnos. Estas palabras que yo te enseño hoy, dice el Señor, tienen que estar sobre tu corazón, y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando llegues del trabajo, tal vez cansado, tal vez lo que menos quieres hacer es eso, pero hacerlo, porque entiendes el plan de Dios para tu descendencia.
Tal vez te quisieras sentar y dormirte en el sillón o ponerte a ver la televisión, pero te sientas en tu casa y dices, vengan hijos, vamos a tomarnos un momento, vamos a orar. ¿Cómo les fue en la escuela? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué hubo? Vamos a orar por esas situaciones. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué les hace falta? Vamos a pedirle al Señor que Él responda. Y cuando andes por el camino, en vez de irlo regañando, ya ve, chamaco, se nos hizo tarde por tu culpa esto. No, bendícelo, enséñale, acuéstalo temprano. Es que el niño no quiere, es que el joven no quiere. No, acuéstate temprano porque mañana hay que levantarse temprano. Apaga ya la luz. Y no es de lo que él quiera, es de lo que es necesario hacer. Y cuando te acuestes, ¿qué es lo que haces cuando te acuestes? Los regañas y chamaco, esto, ya. O te tomas un tiempo para ir a su cama, imponerle tus manos, orar, aunque sea 2, 3 minutos por él, bendecirlo, decirle que le amas, que estás preocupado, interesado por él. Es importante atender a la palabra y dice que también las enseñarás cuando te levantes. Abraham, un hombre que dejó un buen legado a sus hijos, pero la Biblia nos habla de Elías también ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Y Elías, tristemente, como padre, no se tomó esta responsabilidad en serio. Y por los resultados podemos ver, mira, alguien puede pensar, es que estoy trabajando en vano. No, tu trabajo como padre no es en vano. A su momento, en su tiempo, verás la recompensa, verás que lo que has hecho conforme a la palabra de Dios trae resultados. Elí, este sacerdote que lo vemos un tanto cuanto indolente en la tarea de ser padre. No podemos dar lugar a la negligencia ni a la pereza como padres. Este sacerdote no sembró una fe auténtica en el corazón de sus hijos, porque aunque ellos estaban sirviendo a Dios, estaban siendo perversos, corruptos. Ellos vivían un sacerdocio corrompido delante de Dios, lo cual los llevó a la muerte. Así que la fe que tenemos que sembrar a nuestros hijos tiene que ser una fe auténtica en el corazón de ellos, no que nos ven hacer una cosa y enseñarles otra, como decía hace un momento. No, ellos nos ven ser fieles con Dios, obedientes a la palabra. Si el Señor dice, el que ama a su hijo, lo disciplina. La disciplina es parte del amor, una expresión del amor de Dios por ellos. Entonces, cuidado con la fe que estás sembrando en tus hijos. Que no sea una fe de palabras, una fe inteligente nada más, sino una fe que de verdad está en tu corazón. Elí dejó acrecentar el pecado en sus hijos. Él sabía los pecados que estaban cometiendo y él no se portó firme, sino que, no, hijitos, lo que ustedes hacen no está bien. No los estorbó. No les impidió, no los frenó, no puso límites. Y sabes, la disciplina y los límites son actos de amor. No tengas temor de poner límites a tus hijos, sean niños, adolescentes o jóvenes. Tú eres el que estás ahí en tu hogar para establecer gobierno, para ponerles esos límites, para ejercer la disciplina si se requiere. Y la disciplina no siempre es vara, pero tiene que haber disciplina en el hogar. Elí no les estorbó y dejó que el pecado avanzara. ¿Sabes qué dice la Biblia al respecto? Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra de los hombres, el corazón de ellos sigue presto para hacer el mal. Tú le permites eso y después va a ir más allá. Le permites que llegue después de cierta hora que le has establecido y cada vez va a llegarte más tarde, y si no lo estorbas y si no pones límites, no te va a llegar. Habrá noches que no te lleguen. Y si tú no estableces límites, aquí no se permite esto o aquello, te va a llegar en situación inconveniente. No tengas temor de ejercer la autoridad, de establecer límites. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene el gobierno?
tú como padre y es un gobierno en amor. Así que no permitas que el pecado que ves en tus hijos, sea que se queden con cosas ajenas, que te llegan a la casa con un lápiz, con una pluma, con un sacapuntas que tú no les compraste. No pases por alto esas cosas, porque si no, más tarde las cosas van a crecer. ¿Por qué no les pones límites a tus hijos? ¿Les tienes miedo? Cuando Moisés se presentó delante de Faraón y la vara que llevaba en sus manos era la vara de autoridad. Y cuando la soltó y la puso en el piso, esa vara se convertía en serpiente y lo picaba. ¿Sabes algo? La vara de autoridad que Dios nos ha dado, no puedes soltarla, porque se volverá contra ti. Tienes que ejercerla en amor. Dios nos dice cómo ejercer esa autoridad para la protección, para el bien, para el beneficio de nuestros hijos. Elí fue un padre con una autoridad débil, con poca determinación y firmeza para educar a sus hijos. Esa disciplina que debía haber aplicado con firmeza no lo hizo y fue débil. Pero ¿qué dice la Escritura? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Si hay situaciones, problemas en ellos, hay que corregir esos problemas, incluso cuestiones de carácter. Sabes que la vara de la corrección, cuando ellos son rebeldes, cuando son necios, más la vara de la corrección la alejará de él. Así que tenemos que amarlos de tal manera que estemos dispuestos a disciplinar. Hay 4 elementos en el ejercicio de la paternidad muy importantes. El amor en un balance y en un equilibrio con la corrección. No es puro corrección sin amor, ni tampoco es amor sin corrección, ni puro consentimiento. No, amor y corrección, pero también enseñanza con ejemplo. Les tienes que enseñar, pero también modelar. Darles el ejemplo, pero les tienes que dar el ejemplo y también les tienes que enseñar. Sentarte y tomarte el tiempo por aquí, por acá, por esto. Otro de los problemas que Elí tuvo en su paternidad es que disciplinó demasiado tarde a sus hijos. Si tú no lo haces desde que ellos están pequeños, seguramente te lamentarás. El Señor dice, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. No que te levantes a las 5 de la mañana y quieras empezar no, desde temprana edad. ¿Sabes desde cuándo se puede estar instruyendo al hijo? Desde que está en el vientre. Madres, desde que está en el vientre. Algunos dicen cuando él sea grande, cuando él sea más grande, ya se te enchuecó, ¿ya qué vas a hacer? Más que llorar y orar, orar y llorar. Es desde que está en el vientre. Tú le estableces al bebé sus horarios cuando eres disciplinada en la hora que comes, en la hora que te duermes. Y cuando ya nace, lo sigues haciendo, porque si tú no estableces eso, el bebé no sabe y él va a pedir a cada ratito. Pero es cada que tiene que ser. Si tú no lo disciplinas, si todo el tiempo lo quieres traer cargando, el niño se va a mañar y después no va a dejarte hacer nada porque todo el tiempo quiere que lo estén cargando. Si tú no le apagas la luz y ya lo cambiaste, está limpio, está comido, está acomodado todo, va a querer que todo el tiempo tú estés ahí pegada con él y la luz prendida. Son ejemplos solamente. Elí disciplinó demasiado tarde. Así que si desde el vientre, desde que está en el vientre tu hijo, tu hija, desde ahí tienes que empezar a educarlo y a establecer esa disciplina, imagínate cuando ya tiene 3 años, desde luego ya es la edad en la que el niño ya tiene que saber lo que sí y lo que no. Él ya sabe cuando tú debes saber cuando tú le dices no, ya debes saber lo que eso significa y que no puede rebasar tu autoridad. Pero cuántas veces los niños están desafiando la autoridad de los padres y los padres juegan con ello. No, tienes que ser serio en esto y firme. Elí también
honró a sus hijos más que a Dios, y eso fue muy costoso. Tú no puedes honrar más a tus hijos que a Dios, porque Dios es Dios, el que te dio esos hijos. Él es el dador de vida y de todas las cosas. Él te dio un esposo, te dio hijos, de su mano viene todo. Él es soberano, Rey y Dios. Y Elí los honró más, porque aun cuando sabía que muchas de las mujeres venían y se prostituían ahí, él no los estorbó, él lo permitió. Y cuando sabía que sus hijos tomaban ofrenda de lo que correspondía a Dios, de lo que era de Dios, lo permitió y tampoco lo estorbó y tampoco lo sentó. Muchos hijos espirituales se enojan cuando los disciplinamos y los sentamos porque están haciendo las cosas mal, y entonces los ponemos en disciplina, pero aunque se enoje, y si se va, aunque se vaya, él pierde. Pero hay que honrar antes a Dios que permitir estas cosas. Él honró a sus hijos y les permitió todas estas cosas. Él lo sabía, sí lo sabía. Y siendo él sacerdote y teniendo la autoridad sobre ellos, mira, tú eres mi hijo y en la casa así, pero aquí, delante de Dios, las cosas son así. ¿Sabes qué? Esto no lo permito. Pero la realidad es que somos padres en la casa y en todo lugar. Y lo que permitió en un lugar, lo permitió en el otro. Y lo que no pudo hacer con ellos, no quiso hacer con ellos, tampoco no lo hizo en las cuestiones ministeriales. Y esto desencadenó, pues, serias consecuencias de parte de Dios. Tú como padre necesitas enseñarle a tus hijos a honrar a Dios, pero también a honrarte a ti como padre, porque al honrarte a ti te está honrando a Dios, pero honrar primeramente a Dios. ¿Cuántas veces madres o padres hoy día saben que sus hijos están fornicando, que fornicaron y saben que fornicaron, y llegan a casa como si nada, y todo como si nada pasara? Y tapan las cosas, los hijos las tapan y ellos también, y a veces algunos que ya con todo sí mismo ya ni las tapan, y los padres las consienten. No, papá, tú no puedes fomentar, tú no puedes permitir esas cosas, tú tienes que llamar a las cosas como son. Hoy día el mundo está de cabeza y a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Es más, hoy día se dice que ya para muchos la fornicación ya no va a ser pecado, que ya será llamado no pecado. Pero la Biblia no cambia, aunque vengan otros libros emitidos por cualquier hombre. La Biblia es la verdad de Dios transmitida al hombre. Y aunque muchos le quieran cambiar, quitar e imponer nuevos mandamientos, como lo han hecho a través de la historia, la palabra de Dios es la verdad y nada se puede contra ella sino por ella. Y padre, enséñale a tu hijo a honrar a Dios. ¿Cuál fue como resultado el legado que Elí trajo a sus hijos? Lamentablemente, ellos perdieron la bendición sacerdotal. Y esto, imagínate, es un honor, es un privilegio poder servir a Dios. Y la descendencia, los hijos de Elí y su descendencia y los nietos y los bisnietos estaban designados para servir en la casa del Señor, pero por causa de esta mala paternidad, ellos perdieron la bendición sacerdotal. Y el privilegio que Dios les había prometido, lo perdieron. Dios había establecido el diezmo para el sostenimiento de los ministros. Y ellos tomaban lo que no les pertenecía. Entonces, ese privilegio se les fue. Ellos ya no pudieron servir de generación en generación en la casa del Señor. Los hijos de Elí murieron inmediatamente. O sea, esto trajo como resultado legado de transigencia, de indolencia. Digo, esta paternidad indolente, transigente, trajo como resultado una maldición de muerte. Porque cuando leemos en 1 Samuel 2:31 vemos que, a diferencia de Abraham, pues ya la descendencia de Elí fue cortada. Murieron sus hijos, pero más adelante sus descendientes y ¡pum!, se borraron del mapa.
Así que Elí dejó un legado de pobreza y de maldición. Los diezmos estaban designados para el sostenimiento de los sacerdotes. Y sin embargo, más adelante vemos en el 2:36 de Primera de Samuel que su descendencia, algunos de sus descendientes, en tanto no habían sido cortados porque más adelante fueron ya raídos de la tierra, andaban buscando y mendigando, cuando para ellos estaba designado el servicio y los diezmos. ¿Por qué tuvieron después que mendigar? Perdieron el privilegio que Dios les había prometido. Fíjate qué importante es esto. ¿Qué legado queremos dejar a nuestros hijos? Algunos dirán, es que se le pasó la mano a Dios. ¿De verdad se le pasó la mano a Dios? No. El pecado es grave. Era grave el pecado que habían cometido ellos. Y también Elí, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay pecados de comisión. Hay pecados de comisión porque hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer o nos ha dicho que no hagamos y hacemos. Pero hay pecados de omisión. Y si nosotros, teniendo el mandato de Dios de instruir, enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios, de amonestarlos, de disciplinarlos, no lo hacemos, estamos pecando por omisión. Y también eso traerá serias consecuencias. Escuchemos la voz de Dios. Como padres, escuchemos y atendamos la voz de Dios. Fíjate, el 52% dicen las estadísticas que dedican tiempo suficiente con sus hijos para conocerlos y apoyarlos. ¿Qué haces tú con el tiempo que te queda libre? Es verdad, tienes que trabajar. O tal vez eres ama de casa y tus tareas las realizas dentro del hogar, pero ¿qué haces en ese tiempo? ¿Dedicas tiempo a tus hijos? Hay que sacar tiempo, hay que apartar tiempo para nuestros hijos, para conocerlos, para saber de sus inquietudes, de sus problemas, de sus necesidades y para enseñarles el temor de Dios, la palabra del Señor. También dicen que el 59% no llega agotado de su trabajo y todavía tiene deseos de convivir con sus hijos. Aprovecha el tiempo, las fuerzas que tienes para compartir con ellos. No seas del 52% que solo conviven con los hijos en actividades deportivas o escolares, pero fuera de estas no hay más. Y tristemente las estadísticas también dicen que solo el 8% de los padres se dedica a discipular a sus hijos, a ser ellos los maestros que discipulan a sus hijos, que no dejan esta responsabilidad solo a la iglesia, sino que ellos se toman el tiempo, tal vez 1 hora a la semana, tal vez 10 minutos cada día, pero y entonces es importante que escuchemos la voz del Señor. Mira, menos del 10% de los padres son los que tienen un devocional familiar cada semana. Padre, levanta el altar familiar en tu casa, levántalo, dedica un tiempo de manera familiar, tú con tus hijos, tu esposa, en que juntos oren a Dios, en que juntos lean una porción de la Escritura, la mediten, la reflexionen, preguntes, cada uno aporte, se retroalimenten. Y termino con esto. Es importante que entendamos en lo laboral, después de 25, 30, 35 años tal vez, te llega una jubilación. Se llega el tiempo y te jubilas. Pero escucha bien, padre, la labor paternal, desde la perspectiva bíblica y espiritualmente, no termina. No nos jubilamos. No hay jubilación para la labor paternal. ¿Sí? Dios le mandó a Adán ahí en el Génesis que labrara el huerto. Y labrar el huerto tiene que ver también, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, instrúyelos, guíalos.
Y en Génesis 3:19 nos enseña el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Así que Él estaría trabajando hasta que volviera a la tierra. Estaría labrando el huerto, estaría trabajando en él para comer de él hasta que volviera a la tierra. Lo que hoy nosotros invirtamos en nuestros hijos, también se cosechará. Algunos, cuando los hijos llegan a la adolescencia, tiemblan porque ha llegado el momento de cosechar. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos? ¿Quieres ser un padre legador de bendición o de maldición? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra y porque a través de ella tú llamas nuestra atención como Padre para poder entender de la seriedad de nuestro trabajo como padres, de la gran responsabilidad que tú nos has dado. Tal vez hemos perdido el tiempo, hemos desaprovechado oportunidades. Hoy te pedimos perdónanos, pero queremos a partir de ahora, Señor, enfocarnos en esta labor para poder trabajar y dejar en nuestros hijos un legado de bendición, que nuestras vidas mismas, Señor, en temor, en obediencia, en confianza a ti, sean algo, Señor. Tal vez materialmente no les podamos dejar una herencia, pero espiritualmente queremos dejar un legado poderoso, no solamente para nuestros hijos, sino que también ellos lo reciban de tal manera que puedan también transmitirlo a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Y aun si tenemos hoy día la oportunidad de trabajar con estas generaciones, lo haremos incansablemente, mostrándoles, Señor, tu verdad, inculcando en ellos tus principios, tus verdades, buscando en ellos oportunidades, tiempo, Señor, donde ellos también puedan ser edificados y ministrados por ti. Ayúdanos, Señor, que no seamos indolentes, negligentes, que no nos cansemos en esta tarea de ser padres, sino que entendamos, Señor, que estamos ahí con esa autoridad que tú nos has delegado, con esa autoridad tuya para establecer gobierno y autoridad en el hogar, para establecer límites y disciplina. Ayúdanos a no tener temor de ejercer esa autoridad y enséñanos a ejercerla en amor para el beneficio de nuestros hijos. Que nuestra vida misma sea un ejemplo que deje huella en sus corazones como honra a ti, para que ellos también te honren, para que ellos también te amen y te sirvan. Pido que esta palabra, Señor, sea recordada en el corazón de cada uno de los que hoy nos han sintonizado y que tú se las recuerdes para que, aplicada, pueda dar abundante fruto para gloria tuya. Bendigo a sus hijos, Señor, esa herencia que tú les has dado, y declaro que serán diligentes y esforzados en su tarea, que serán padres, Señor, que dejan legados de bendición a los suyos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta